Muy buenos días, bienvenidos a este canal. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a continuar estudiando la Ley 39 de 2015, concretamente su artículo 21 que trata sobre la obligación de resolver. Este artículo establece en primer lugar una regla general y es que establece que la administración pública siempre debe resolver. La Administración está obligada a dictar una resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, da igual cómo empiece. La Administración no puede dejar en el aire un expediente. Por ejemplo, solicitas una licencia de obra en tu ayuntamiento. El ayuntamiento está obligado a decirte si te la concede o te la deniega, y no puede simplemente no contestar indefinidamente. También este artículo regula una serie de casos en los que la resolución no entra al fondo del asunto. En primer lugar, tenemos que saber que entrar al fondo del asunto significa decir si tienes razón o no en lo que se pide. Y no entrar en el fondo del asunto se refiere a que no se analiza si tienes derecho o no, sino que el procedimiento termina por una causa previa o formal. Por ejemplo, caso en el que sí se entra en el fondo del asunto sería cuando pides una licencia de obra, la Administración estudia el expediente y comprueba la normativa urbanística y decide concedértela o denegártela. Es decir, en este caso analiza tu derecho a construir. Un ejemplo en los que no se entra en el fondo del asunto sería cuando pides una ayuda, pero ocurre algo que impide seguir el procedimiento. La Administración en este caso no estudia si tienes derecho a la ayuda, solo declara una situación que cierra el expediente. Este artículo regula una serie de casos en los que no se entra en el fondo del asunto. El primero de ellos es la prescripción, que es cuando ha pasado el tiempo para actuar. Por ejemplo, el ayuntamiento quiere sancionar por una infracción de hace 12 años. La ley dice que a los 4 años prescribe. En este caso no se analiza si infringiste o no la norma, solo se declara que ha prescrito y no hay estudio del fondo. Otro supuesto sería la renuncia del derecho, que es cuando tú decides abandonar lo que pediste. Por ejemplo, solicita una subvención y antes de que resuelva dices que ya no la quieres. La Administración no estudia si te corresponde o no, solo dice si acepta la renuncia. Otro supuesto sería el desistimiento, que es cuando te retiras de tu solicitud. Por ejemplo, pides una licencia para abrir un bar. Luego cambias de idea y la retiras. No se analiza si cumplían los requisitos. Se cierra el expediente por desistimiento. El siguiente supuesto sería la caducidad, que es cuando el procedimiento se paraliza por inactividad. Por ejemplo, solicitas una ayuda y te piden documentación. No lo entregas en plazo. No se estudia en este caso si tenías derecho a la ayuda o no. Simplemente se declara caducado el procedimiento. Y el último supuesto sería la desaparición del objeto, que es cuando el motivo del procedimiento deja de existir. Por ejemplo, imagínate que tienes un restaurante y pides una licencia para instalar una terraza. Pero cierras el negocio antes de que te responda. En este caso ya no tiene sentido decidir nada. Se archiva simplemente el expediente. Hay dos casos en los que la Administración no dicta una resolución tradicional. El primero de ellos es la terminación por pacto o convenio y el segundo es la declaración responsable o comunicación previa. La terminación por pacto o convenio se refiere a cuando las partes acuerdan la solución. Por ejemplo, se hace una reclamación por daños contra el ayuntamiento. Se llega a un acuerdo económico y el procedimiento termina por convenio. La declaración responsable es un documento suscrito por una persona interesada en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos por la normativa para realizar una actividad o para ejercer un derecho, que dispone de la documentación que acredita dicho cumplimiento, que se compromete a mantener esos requisitos durante el tiempo que corresponda y que la presentación de la declaración responsable suele permitir iniciar la actividad desde ese mismo momento, sin perjuicio de las posteriores comprobaciones de la Administración. Por su parte, la comunicación previa es un documento mediante el cual
una persona informa a la Administración de que va a iniciar una actividad o de que va a realizar una actuación determinada, aportando los datos o documentos que exige la normativa. En la comunicación previa no se realiza necesariamente una manifestación expresa de cumplimiento de todos los requisitos legales bajo responsabilidad personal. Su finalidad principal es poner en conocimiento de la Administración el inicio o la realización de una actuación. Tanto en la declaración responsable como en la comunicación previa, el ciudadano no necesita autorización previa. La diferencia entre ambas es que en la declaración responsable, el interesado declara que cumple los requisitos legales y que asume la responsabilidad de esa afirmación. Sin embargo, en la comunicación previa, el interesado lo que hace es simplemente comunicar a la Administración una actuación o el inicio de una actividad, aportando la información requerida. Por ejemplo, imagínate que quieres abrir un pequeño negocio mediante declaración responsable. En este caso, no tienes que esperar una resolución del ayuntamiento. Puedes empezar la actividad directamente. Este artículo también establece el plazo máximo para notificar la resolución expresa y establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Esto significa que cada trámite administrativo tiene una norma que establece cuánto tiempo tiene la Administración para dar una respuesta formal, es decir, para dictar una resolución expresa. Por ejemplo, una solicitud de licencia puede tener un plazo de 3 meses, o por ejemplo, una ayuda pública puede tener un plazo de 6 meses, o una reclamación administrativa puede tener otro plazo distinto. Como regla general, la Administración no puede tardar más de 6 meses en resolver y notificar. Solo puede superar esos 6 meses si una ley lo autoriza expresamente o una norma de la Unión Europea prevé un plazo superior. Vamos a ver algunos ejemplos. Imagínate que solicitas una subvención. La norma de la subvención dice que la Administración tiene 4 meses para resolver. Presenta la solicitud el 1 de marzo. La Administración debe notificarte la resolución antes del 1 de julio. Esto es correcto porque está dentro del plazo fijado. Otro ejemplo sería que solicitas, en este caso, una licencia administrativa. La normativa establece un plazo de 3 meses. Solicitas la licencia el 10 de enero. La Administración debe responder antes del 10 de abril y así cumpliría la ley. O imagínate que una ley específica establece que un determinado procedimiento tiene un plazo de 12 meses porque es un procedimiento complejo y está regulado por una ley. Aunque supera los 6 meses, es válido porque una ley lo permite y también cumple la norma. Imagínate ahora que un reglamento establece que un procedimiento se resolverá en 9 meses, pero no existe ninguna ley que autorice a superar los 6 meses. Ese plazo sería contrario a la regla general porque solo una norma con rango de ley o el derecho de la Unión Europea puede permitir un plazo superior a 6 meses. Hay que tener en cuenta que si la ley o la normativa no establece ningún plazo, la Administración dispone de 3 meses para resolver y notificar. Por ejemplo, imagina que solicitas una autorización administrativa y la normativa no indica cuánto tiempo tiene la Administración para responder. En ese caso se aplica el plazo general de 3 meses. La norma en este caso distingue dos situaciones: procedimientos iniciados de oficio y procedimiento iniciado a solicitud del interesado. El procedimiento iniciado de oficio es aquel que comienza la propia Administración, sin que el ciudadano lo solicite. Por ejemplo, el ayuntamiento detecta una posible infracción urbanística. El 15 de mayo dicta un acuerdo iniciando el expediente. El plazo en este caso empieza a contar desde el 15 de mayo. Por su parte, los procedimientos iniciados a solicitud del interesado son aquellos procedimientos que inicia el ciudadano mediante una solicitud. Por ejemplo, presenta una solicitud de subvención el 10 de febrero.
La solicitud entra en el registro electrónico del órgano competente ese mismo día. El plazo comienza a contar desde el 10 de febrero. Si el plazo para resolver es de 3 meses, la Administración tendría, en principio, hasta el día 10 de mayo para notificar la resolución. Concretando, y para que lo tengáis en cuenta para el examen, si la norma no fija un plazo, el plazo será de 3 meses. En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo cuenta desde el acuerdo de iniciación. Y en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo cuenta desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente. El punto 4 de este artículo 21 que estamos estudiando establece una obligación de información y transparencia de las administraciones públicas hacia los ciudadanos y establece que cada administración debe publicar en su página web los procedimientos que tramita, el plazo máximo para resolver cada uno y los efectos del silencio administrativo, es decir, si se entiende estimada o desestimada la solicitud cuando la administración no responde. Por ejemplo, imaginaros en la web de un ayuntamiento puede aparecer un procedimiento de licencia de obras que el plazo máximo sería de 3 meses y que el silencio administrativo sería negativo. Así el ciudadano sabe de antemano qué esperar. Además de publicarlo en la web, la Administración debe informar expresamente a la persona afectada del plazo máximo para resolver, del plazo para notificar la resolución y de los efectos del silencio administrativo. Si el procedimiento se inicia de oficio, dicha mención se incluirá en la notificación o en la publicación del acuerdo de iniciación de oficio. Por ejemplo, imaginad que la Administración de oficio abre un expediente sancionador. En la notificación que recibe la persona debe indicar algo parecido a que el plazo máximo para resolver ese procedimiento es de 6 meses y que transcurrido dicho plazo se producirán los efectos previstos legalmente. Es importante que sepáis que la Administración no puede excusarse en que tiene mucho trabajo para incumplir los plazos legales para resolver. Si prevé que no va a poder resolver a tiempo porque hay demasiadas solicitudes o demasiadas personas afectadas, debe reforzar los medios disponibles. Esto puede implicar incorporar más funcionarios, reorganizar el personal, asignar más equipos informáticos, crear unidades de refuerzo y destinar más recursos materiales. Por ejemplo, imaginaros que una administración recibe 100.000 solicitudes para una ayuda al alquiler. El plazo para resolver será de 6 meses. Como el personal habitual no puede gestionar tantas solicitudes a tiempo, se contrata interinos o se reasignan funcionarios de otros departamentos. El objetivo es resolver dentro del plazo legal. Otro ejemplo sería el de una oposición pública. Imaginaros que se presentan 50.000 aspirantes a una convocatoria. La Administración ve que los tribunales calificadores no podrán terminar el proceso en el plazo. Se nombra más colaboradores y personal administrativo para agilizar la gestión. Para decidir ese refuerzo, la norma indica 2 posibilidades. La primera posibilidad es que el órgano competente para resolver adopta las medidas, pero previamente el órgano instructor le presenta una propuesta razonada. Por ejemplo, el órgano instructor presenta una propuesta de que tienen 20.000 expedientes pendientes y el órgano que resuelve aprueba un refuerzo de personal. La segunda posibilidad es que el superior jerárquico del órgano competente para resolver adopta la medida a propuesta del propio órgano competente. Por ejemplo, una dirección general ve que no puede cumplir los plazos. Solicita ayuda a la Secretaría General y la Secretaría General autoriza más medios. Vamos con el punto 6 del artículo 21, que refuerza la idea de que la Administración está obligada a resolver expresamente y dentro del plazo legal y establece quién responde si no lo hace. Los funcionarios y empleados públicos que tramitan los expedientes son responsables de gestionar los procedimientos correctamente y en plazo. También son responsables los jefes o autoridades que tienen las competencias para instruir o resolver el procedimiento.
Son responsables de que exista una resolución expresa y de que se dicte dentro del plazo legal. La ley no permite simplemente dejar pasar el tiempo sin resolver. Por ejemplo, un funcionario tiene asignado expedientes de ayudas públicas. El plazo para resolver es de 6 meses. Si por negligencia deja los expedientes olvidados y no se tramitan a tiempo, puede exigírsele responsabilidad disciplinaria. Otro ejemplo sería el responsable de un departamento que sabe que hay miles de expedientes acumulados y no adopta ninguna medida para gestionarlo. Como consecuencia, vencen los plazos sin resolver. También, en este caso, podría responder disciplinariamente por incumplir su obligación. Si no se cumple la obligación de resolver en plazo, se puede iniciar un procedimiento disciplinario contra los responsables. Las sanciones dependerán de la gravedad de la conducta y de la normativa aplicable. Y además de la responsabilidad disciplinaria, podrían existir otras responsabilidades. Por ejemplo, responsabilidad patrimonial si un ciudadano sufre daños por el retraso, o responsabilidad contable en determinados supuestos, o incluso otras responsabilidades previstas por la ley. Con esto ponemos punto y final al vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias como siempre por estar ahí, al otro lado de la cámara, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.